el prejuicio antisemita y por qué ya no lo reconocemos. Quiero compartir algo más sobre mi posición, y la de muchos otros, respecto al conflicto Israel-Palestina, y sobre lo que está ocurriendo especialmente en las redes sociales y en los medios de comunicación. A estas alturas, apenas me inmuto cuando alguien me acusa de ser sionista, de estar pagado por Israel. Pero honestamente, esa acusación no hace más que confirmar la teoría que quiero exponeros hoy, la voz de uno que clama en el desierto. La primera vez que me llamaron sionista, yo ni siquiera sabía exactamente qué era el sionismo. Tenía un vago recuerdo del caso Dreyfus, pero no tenía ninguna imagen clara de todo el movimiento. De hecho, tuve que estudiarlo después de ser acusado, lo cual ya dice mucho. El hecho de que me acusaran de algo que desconocía casi por completo me puso en alerta de inmediato. Me involucré en el conflicto Israel-Gaza, aunque de forma marginal y por una razón muy concreta. Estaba genuinamente preocupado por el método. Porque hoy ya no somos capaces de filtrar las noticias verdaderas de las falsas. Y cuando, por mil razones distintas, nos encontramos sin preparación ante la revolución incesante de los medios y la tecnología que nos rodea, es porque nuestras escuelas llevan 2 generaciones de retraso, y porque a muchos les interesa que sigamos exactamente así. La gran mayoría de las personas nunca desarrolla un pensamiento crítico hacia la infosfera, ese universo de información constante e implacable en el que todos estamos sumergidos. Piénsenlo. Puede que sea la primera vez en la historia de la humanidad que nos encontramos en una situación como esta. Hace apenas una generación, la cantidad de noticias que debíamos procesar era infinitamente menor a la que enfrentamos hoy. En el momento en que abres tu feed de redes sociales, quedas expuesto a un bombardeo ininterrumpido de información, algo verdadero, algo a medias y mucho que es pura fabricación. Y sencillamente no hemos desarrollado los anticuerpos para distinguirlos. Cuando estalló el conflicto entre Israel y Gaza, algo muy extraño me ocurrió. La narrativa que se estaba imponiendo contenía elementos objetivamente falsos. Eso fue lo que me atrajo, porque empecé a ver noticias falsas circulando como verdades. Imágenes de niños desnutridos que en realidad eran de Siria, presentadas como víctimas de los bombardeos israelíes en Gaza. O el caso que se volvió viral durante un día entero antes de ser eliminado. Un vídeo de una turista israeliana en Roma hablando en hebreo, con subtítulos en italiano completamente inventados en los que supuestamente decía: "No puedo esperar a que mueran todos los palestinos". Había un uso sistemático y deliberado de noticias falsas con fines propagandísticos, y era completamente unilateral. No vi lo mismo por parte de Israel. Quizás no fueron capaces, o quizás simplemente no invirtieron en ese tipo de guerra informativa. Y aquí, tal vez, asoma el primer estereotipo antisemita. Dicen que los judíos son tacaños. Bueno, quizás fueron demasiado tacaños para pagar ese tipo de campaña de comunicación. La gente no para de decirme que estoy en nómina de Israel. Pero ¿quién cobra realmente? Yo nunca he recibido un solo céntimo, y a estas alturas ni siquiera sé cómo haría para conseguirlo. Pero el hecho de que, en el momento en que te niegas a alinearte con la única narrativa permitida sobre Gaza y Palestina, la gente te acuse inmediatamente de estar pagado por Israel. Eso me hace pensar que la acusación dice más sobre ellos que sobre mí. Casi sugiere que estas personas han sido pagadas por alguien más y simplemente asumen que así es como funciona todo. Lo que más me impactó a lo largo de todo esto fue la violencia y la ferocidad de los ataques, que recibí por decir cosas que eran, francamente, elementales. Ni siquiera estaba entrando en las cuestiones más profundas del conflicto ni en las acusaciones de genocidio. Me limitaba a desmentir noticias falsas. Y lo que realmente me alarmó
fue la enorme cantidad de personas, personas sin ninguna capacidad crítica, completamente incapaces de procesar la desinformación más básica. El resultado final, el viejo prejuicio antisemita ha resurgido con una fuerza aterradora. ¿Cuál es ese prejuicio? El que está escrito en el Mein Kampf. No he preparado el texto, pero pueden ir a leerlo por su cuenta. Hitler lo exponía con total claridad. El capital judío lo controla todo y por tanto debe ser destruido para devolver la libertad a los pueblos del mundo. Eso es en síntesis. Hoy, si pasan tiempo en las redes sociales, encontrarán esta misma teoría repetida sin fin. Lo trágico es que ahora me veo obligado a refutarla, cuando deberíamos haber llegado hace mucho al punto en que decimos, esto es la teoría de Hitler, es un disparate, lo hemos superado. Pero al parecer no es así. ¿En qué se basa esta teoría? En un sesgo cognitivo muy simple, la idea de que los judíos no deben tener éxito. Piénsenlo. Los judíos controlan los bancos. Los judíos controlan Hollywood. Los judíos controlan la cultura. Se escucha constantemente. Y sí, hay financieros judíos enormemente ricos. Hay banqueros judíos. Está Soros, está Rockefeller. Hay grandes figuras que financian causas de izquierda, lo cual, dicho sea de paso, forma una madeja bastante enredada. ¿Pero hay poderosos financieros italianos? Sí, el Bank of America fue fundado por un italiano. ¿Por qué entonces nadie dice que los italianos controlan la banca mundial? ¿Hay poderosos financieros anglosajones? Casi con certeza. ¿Por qué entonces nadie dice que los anglosajones dominan el mundo? ¿Hay alemanes en posiciones de enorme poder? Absolutamente. Muchas de las dinastías gobernantes del mundo son de origen alemán. El presidente de los Estados Unidos es de origen alemán. ¿Por qué entonces nadie dice que los alemanes controlan el mundo? Porque el sesgo subyacente funciona así. Cuando un alemán, un inglés o un italiano va a América y triunfa, es admirable. Bien hecho, lo lograste. Cuando un judío hace lo mismo, es una conspiración. Están tomando el control. Eso es el prejuicio antisemita, amigos. Háganle frente a esa pregunta con honestidad. Los judíos controlan Hollywood. ¿Hay figuras judías poderosas e influyentes en el cine y los medios? Absolutamente. Hay muchísimas. Pero hay aún más figuras anglosajonas en el entretenimiento y la comunicación, la mayoría, de hecho. ¿Por qué entonces nadie dice que los anglosajones controlan Hollywood? Se podrían multiplicar los ejemplos hasta el infinito. Este es el prejuicio antisemita. Y evidentemente es un virus que muchos de nosotros ya llevábamos dentro. Porque es precisamente activando ese sesgo como la maquinaria propagandística de Hamas ha logrado instalar todo este odio hacia Israel. Ahora bien, para ser claros, los israelíes también le han dado a la gente razones de sobra para criticarlos. Esa postura combativa, siempre a la ofensiva. Miren, no es mi trabajo defender a Israel. Israel se defiende solo. Yo estoy a favor de la paz. Lo último que quiero ver son soldados armados disparando contra nadie. Pero mi enfoque aquí es la comunicación, la guerra de la información. ¿Por qué entonces me metí en todo esto, absorbiendo amenazas de muerte de extremistas islámicos y todo lo que vino con ello? Porque estoy preocupado. Lo repito, esto es una cuestión de método, no de contenido. Si este tipo de narrativa puede arraigar hoy, significa que mañana abrazaremos cualquier otra idea que nos impongan financiadores poderosos que decidan moldear la opinión pública, exactamente como se hizo esta vez, a través de campañas pagadas. Y a través de todo esto, vivimos en esta era de la posverdad, que nos impide construir cualquier base común, dialogar sobre la realidad objetiva. ¿Saben qué significa realmente la posverdad? Es un concepto fascinante y profundamente inquietante del que debería hablar en un vídeo aparte. La era de la posverdad
es aquella en la que las personas se agrupan en burbujas ideológicas de individuos afines que buscan una confirmación emocional e intelectual de lo que ya creen. Y así, lo que parece verdadero se convierte en verdadero, reforzado por todo un ecosistema diseñado para hacerte creer que lo es. Eso es la posverdad. Navegarla exige un esfuerzo enorme de pensamiento crítico, un esfuerzo que en general la gente sencillamente no está haciendo. Por eso, lucho contra molinos de viento. En este caso, terminé del lado de las personas a las que nadie quiere, porque estoy preocupado. Podría sacar a colación el COVID, podría hablar de las narrativas, de la gestión mediática de la pandemia. No lo haré, pero entienden a qué me refiero. Para que conste, no tengo ningún interés personal en Israel. Mi única preocupación es esta. Si las finanzas judías supuestamente controlan el mundo, entonces pregúntense, ¿han visto cuánto dinero tienen los árabes? ¿Han visto cómo invierten los musulmanes en Occidente? Porque los judíos no tienen ningún interés en convertir a nadie al judaísmo. Así no funciona el judaísmo. Pero los musulmanes sí, y los documentados ríos de dinero que fluyen desde países árabes para financiar la propaganda islámica, o más bien islamista, la corriente más radical del Islam, eso es un hecho. No podemos hacer como si no existiera. ¿Entienden por qué estoy preocupado? Este dinero hoy nos convence de una cosa y mañana nos convencerá de algo completamente distinto. Pensamiento crítico. Eso es lo que el periodismo debería proporcionar, la capacidad de separar la verdad de la fabricación. Y es precisamente lo que el periodismo italiano ha dejado de hacer. Simplemente quería compartir esta preocupación con ustedes. Lo que intento hacer, en todo lo que hago, es estimular el pensamiento crítico. Incluso el libro que estoy escribiendo, El mal, está diseñado para dar un poderoso toque de atención, para hacernos entender que algo ha sido plantado en nuestra mente, un mal terrible, y que quien es consciente de ello puede usarlo para manipular dinámicas sociales enteras, mientras nosotros permanezcamos ajenos a su presencia. Bien, el prejuicio antisemita. Basta. Tenemos que acabar con esto. Abran los ojos, piensen con sentido crítico, y que Dios nos bendiga a todos.